Bienvenido a Memorias de un consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 95 de Memorias de un consultor. Cuéntame. En el año 2017 se estrenó la película alemana Una cuestión de confianza, del director Elmar Fischer. Como que no suenan ni la película ni el director. A ver, os leo una breve sinopsis. Ana y Gunnar son dos médicos y además matrimonio que trabajan en la misma clínica. Ana atiende a una pequeña con un traumatismo y sufre una reacción alérgica y entonces se inicia una investigación. Apresionante, ¿eh? Como cualquiera de esas películas que ponen en Antena 3 los fines de semana que nos permiten disfrutar de una plácida siesta, eso sí, sobresaltada cada 15 minutos por el sonido estridente de bloques de anuncios de 3/4 de hora. Y esto era así en 2017 y sigue siendo ahora. La cuestión de confianza es el instrumento político del que dispone el presidente del gobierno o el primer ministro en las formas de gobierno de tipo parlamentaria, para afrontar una situación de debilidad del Poder Ejecutivo frente al Parlamento, y mediante la cual el gobierno pide el expreso respaldo a una política concreta o a un programa. La pérdida de la moción lleva generalmente aparejada la dimisión constitucional del presidente y el llamado a elecciones generales, bien de forma inmediata, bien tras unas elecciones. La cuestión de confianza es esencialmente igual a su contenido a una moción de censura. Se solicita al Congreso que dictamine si el presidente del gobierno sigue teniendo o no su confianza y por lo tanto puede seguir gobernando. El matiz es político. La cuestión de confianza parte del propio presidente del gobierno y su fin es conseguir el sí del Congreso, normalmente ante alguna situación de crisis política que le haga necesitar ese respaldo. Bueno, eso o pactar con cualquiera. Y la moción de censura, por su parte, nace del Parlamento, normalmente de algún grupo de la oposición política, y su finalidad es conseguir la retirada del apoyo al presidente. En algunos sistemas parlamentarios, la pérdida de una cuestión de confianza no exige necesariamente la dimisión del gobierno, en cambio, la pérdida de una moción de censura sí suele implicar la obligación de dimitir. Y precisamente en junio de 2017, en España vivimos una moción de censura presentada por el partido llamado por aquel entonces Podemos contra Mariano Rajoy, la cual fue desestimada por el 76% de los diputados con su voto en contra o su abstención, lo que impidió que Pablo Iglesias fuera en ese momento presidente del gobierno y tuviera que seguir residiendo en su casita de Vallecas. Si vas siguiendo todas las historias que te voy contando en estos episodios, verás que hay personajes que reaparecen pasado un tiempo, y es que con muchas de las personas con las que he trabajado a lo largo de estos años, he seguido manteniendo relación con más o menos intensidad o regularidad. Evidentemente, siempre con gente que me aporte algo, y no estoy hablando del plano económico, para nada. Quiero decir que sea buena gente, que son la gran mayoría, y bueno, los impresentables, mejor tenerlos lejos. Tengo claro que no puedes congeniar con todo el mundo y que cada uno tiene su forma particular de hacer las cosas. Pero hay ciertas líneas que no se pueden o no se deben cruzar y que al final terminas relacionándote con gente de un perfil parecido al tuyo, que no igual, es decir, gente con la que puedes discrepar, pero tienes una visión parecida. Precisamente en esta época estaba en esas, hablando con mucha gente con la que tenía cierta confianza o cierta afinidad, con unos más y con otros menos, con el objetivo de ver si podíamos colaborar de una manera más o menos organizada. De todas formas, de eso hablaré en otro episodio. Hoy esto va más del tema concreto de la confianza y voy a contar un par de cosas que sucedieron unos meses antes, concretamente cuando iba a salir de ZZC. Me llama un día Helmut, un colega con el que comía de vez en cuando y al que conocía por alguna reunión de trabajo, para plantearme un problema que tenía con un tema de licencias. He dicho colega, podría haber dicho rival, ya que se dedicaba también a temas de HR y probablemente habíamos competido alguna vez en alguna oferta. Pero lo cierto es que yo soy más de colaborar que de rivalizar. Si queréis, dejémoslo en competir. El caso es que me llamó y me dijo que tenía la posibilidad de vender licencias en un cliente
pero que no lo podía hacer directamente por un problema burocrático que había tenido con SAP. Si no recuerdo mal, el tema era que un cliente había dejado de pagar el mantenimiento de unas licencias, por lo que fuera, que habían sido adquiridas a través de su empresa. Y resulta que cuando una venta es así, a través de un partner, SAP a quien reclama es a ese partner que ha vendido las licencias y no al cliente final. Algo que puede tener su lógica, no digo que no. El caso es que mientras existiera esa deuda, Helmut no podía vender más licencias, porque le habían bloqueado la cuenta y me llamó para ver si podíamos llegar a algún tipo de acuerdo. Yo le dije que en ZZC yo ni pinchaba ni cortaba ese nivel, pero que le ponía en contacto con Zipi y que se entendieran entre ellos. Y así pasó. Aunque no fue algo de lo que me enterara en el momento, el hecho de que cerraran el acuerdo. Pero bueno, sí más tarde, que me lo contó el propio Helmut, ya que seguí manteniendo relación con él durante todo este tiempo y a día de hoy también. Eso me permitió saber, por ejemplo, que pasado un tiempo de firmar el acuerdo le hicieron alguna jugada, como intentar cambiar el acuerdo de manera unilateral con el cliente, retrasarle los pagos de manera injustificada. No, no te doy tu parte porque es que todavía no nos han pagado la factura, cuando por otro lado él estaba en el cliente o gente de su empresa y tenían acceso a todo el sistema de pagos. Bueno, todo eso eran cosas que yo lógicamente no podía controlar, pero que en cierto modo me incomodaban, porque me hubieran incomodado más, porque en el caso de haber seguido en ZZC, pues a lo mejor pensaba que yo tenía algo que ver o podía hacer algo. Y realmente yo no tenía nada que ver con aquello ni hubiera podido interferir o hacer algo ante ese tipo de prácticas. De hecho, esa fue una de las cosas que me llevó a salir finalmente, el hecho de no verme salpicado por malos entendidos de ese tipo. Curiosamente, al poco tiempo, este cliente se separó en distintas sociedades, lo que llevó a la compra de nuevas licencias, con lo que la operación terminó siendo aún más rentable de lo que era al inicio, y llevó además a que ZZC se llevara un premio al mayor porcentaje de incremento en venta de licencias. Bueno, ya sabéis, esos premios tipo cuadrantes de Gartner en los que se buscan las distintas dimensiones y criterios para conseguir que todo el mundo salga en la foto. Porque digo yo que pasar de vender 1 a vender 4, sí, es un incremento del 400%, pero probablemente sea más significativo pasar de vender 1000 a vender 2000, aunque sea un mísero incremento del 100%. Pero bueno, ¿y lo contentos que estaban Zipi y Pablete de salir en la foto? ¿Qué? Recuerdo que a raíz de esa foto, Helmut me comentó algunas de las cosas que os decía anteriormente y me dijo que se había sentido un poco decepcionado o engañado. Y yo le dije que, bueno, que lo sentía y que yo no tenía ni la más mínima noticia sobre ese tema. Si no sabía estando dentro, imaginaos estando fuera. Y él me dijo, pero bueno, ¿y a ti no te han hecho nada, ninguna jugada así con tu parte? ¿Mi parte? Le dije, ¿de qué estamos hablando? Ah, no, yo pensaba que te habrían dado algo por ya ver la oportunidad, que esto es un dinero fijo que les entra todos los años sin hacer nada y bueno, si lo hice con ellos es porque tú estabas allí. Bueno, yo lo hice sin ningún tipo de interés porque pensé que os podía interesar ambas partes y realmente nadie estaba obligado a nada. Además, ya sabéis que hay gente a la que lo que le gusta es salir mucho en la foto. En paralelo a esto, y también en esas fechas, a ZZC se le presentó la oportunidad de trabajar, optar a un proyecto en un área en el que estaban empezando o que no tenían demasiada experiencia, con independencia de lo que dijeran en la oferta, por supuesto. El caso es que el proyecto se lo terminaron adjudicando y requerían de gente con conocimientos en temas de integración, pero conocimientos de verdad, no de PowerPoint. Entonces me acordé de Lusocore, la empresa de Nuno y Yago, que se dedicaban a temas de desarrollo e integración y con los que mantenía cierta relación a través de un amigo común. De hecho, creo que meses antes había intentado cerrarles una reunión con Zipizape porque veía, todavía estaban los dos por allí, veía posibilidades de colaboración. Pero realmente no recuerdo bien si llegó a producirse o estuvieron dándole largas durante meses. Esto me suena más. Hasta que, claro, llega el momento en el que los puedes necesitar. Y llegado ese momento, puede que ahora fueran ellos a los que no les iba a interesar reunirse. Total, que en vista de eso, contacté con ellos y les planteé la posibilidad de colaborar, avisándoles, eso sí, de que yo iba a salir de manera inminente, pero bueno, eso no debía suponer ningún problema.
Empezaron a colaborar y el proyecto creo que salió adelante sin demasiados incidentes, más que los típicos de un proyecto en los que se implanta una solución por primera vez, cuando te he contado además que yo era el máster del universo en eso. Bueno, cosas que pasan. Recuerdo que Nuno me comentó, joder, tiene narices que después de conocernos desde hace años y llevar 2 o 3 intentando colaborar, al final lo hagamos cuando tú te vas. Las cosas suceden cuando suceden y no cuando tú quieres que sucedan. El caso es que sin la participación de Luso Core, la viabilidad del proyecto habría estado ligeramente comprometida. Pero bueno, como os digo, todo llegó a buen puerto. ¿Qué quiero contar con estos 2 ejemplos? Varias cosas, como por ejemplo, que puedes hacer cosas o debes hacer cosas sin esperar nada a cambio. Es probable que con el paso del tiempo surjan otras oportunidades a raíz de esto. O no, tampoco tienes que hacerlo con ese pensamiento, pero os aseguro que a la larga se acordarán más de vosotros, la gente a la que habéis ayudado en un momento dado, que a los que habéis dejado en la estacada. Estos últimos se acordarán también, pero de vuestra familia. De hecho, ahora que lo pienso, unos años más adelante, los 3 personajes de los que he hablado, Helmut, Nuno y Yago, junto con alguno más, se unirán en una aventura que les ha llevado, creo, a buen puerto a todos. Pero no adelantemos acontecimientos. De hecho, esto me lleva al otro punto que quería destacar en este episodio, la confianza. Si se cerraron esos acuerdos, no fue por el nombre de las empresas que había detrás. Fue porque había confianza entre las personas que hablábamos. Aunque también os diré que una cosa es que alguien confíe en ti y otra que confíe en alguien en quien tú confías. Esto que parece un trabalenguas tendrá su importancia en algunas de las cosas que voy a contar en próximos episodios. Como ya veréis, confiad en mí. Del rollo que os he contado hoy me quedo con estas 3 cosas. 1, rodéate de gente con la que compartas valores. 2, es mejor salir en la foto o quedar retratado. Y 3, si das 10, lo normal es que recibas una por lo menos. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles, jueves, a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias. Aunque después cada uno lo escucháis cuando os da la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting, Spotify, iVoox, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.